que está acá, que conozco las diferencias con el pueblo castellano, y en ese sentido aparto de ustedes las culpas que llevó a cabo la colonización y la devastación de nuestras costumbres, de nuestro territorio, de nuestros indígenas, a quienes llegaron a violar, a torturar, a matar en esas 3 carabelas, carabelas, me parecen caraveras, y que en últimas estamos sufriendo hoy en día los jóvenes colombianos, especialmente una devastación ideológica muy grande, una decapitación de nuestra alma, dado que nos arrancaron de raíz nuestras costumbres, nos apartaron y nos hicieron ver como maligna la cosmovisión de nuestros ancestros indígenas, que llevamos en la sangre los colombianos, y es casi negar nuestra ADN, nuestra familia y nuestro árbol genealógico. Y en ese sentido nos quitaron la posibilidad de comunicarnos con la naturaleza, nos llevaron a devastar el medio ambiente, y creo que hoy en día es el mundo el que está perdiendo, porque el mundo se está yendo hacia un colapso irremediable, que si hay alguien que lo puede salvar, son los pueblos indígenas de Latinoamérica, que cuidan el pulmón del mundo. Son los pueblos que cuidan la fauna, la flora, que en últimas alimentan de oxígeno a todo el planeta. Si no entienden los gobiernos que hay que entregarle el territorio latinoamericano de los bosques y selvas a los indígenas, y que hay que luchar por eso, el mundo no tiene salvación. En realidad, quienes salvan y quienes le entregan la vida al mundo son los indígenas latinoamericanos, quienes van a brindarnos vida y a salvarnos en realidad de la muerte que se presagia en esta sociedad consumista, voraz y devastadora. Muchas gracias por venir, muchas gracias por asistir, y les agradezco acá su presencia. Con humildad les digo que estoy muy al tanto de que ustedes tienen una confrontación ideológica sana con la realeza española, que sigue victimizándonos, y la última prueba de victimización fue este 7 de agosto, cuando el rey de España, a quien habíamos invitado a la posesión del nuevo gobierno, cuando llegó la espada de Bolívar y todos los otros presidentes latinoamericanos le hicieron honores, el rey de España se quedó sentado, revictimizándonos y gestando un simbolismo de agresión, violencia, que es decadente y que viene desde las épocas de la colonia. Reitero mis agradecimientos y muchas gracias por venir. Un abrazo.